Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Sabían que, según la Organización de las Naciones Unidas, en los próximos 30 años la población mundial va a crecer casi 2.000 millones de personas? Es decir, que esperamos ser casi 10.000 millones de habitantes en todo el planeta Tierra. Obviamente que como consecuencia de esto, vamos a tener que incrementar lo que es la producción de alimentos, ¿no? Y según la FAO, que es una dependencia de la ONU, que se aboca principalmente a lo que es la agricultura y los alimentos, vamos a tener que incrementar la producción agrícola en casi un 70%. O sea, así tal cual lo escucharon, casi un 70% más de producción agrícola de lo que estamos produciendo hoy para poder alimentarnos. Y esto estamos a 30 años de que ocurra, ¿no? Para el año 2050 nomás. Obviamente, la agricultura moderna ya viene trabajando en esto desde hace varios años, e inclusive ya conocemos que existe lo que es el mejoramiento genético de semillas, la producción y síntesis de fertilizantes químicos, de sustancias o productos fitosanitarios, o técnicas y manejos de cultivo. Pero un poco la idea es preguntarnos, ¿será esta la mejor forma que tenemos de producir alimentos? ¿Habrá algunas otras maneras de producirlo de alguna manera que seamos menos invasivos con el medio ambiente? ¿Cómo vamos a hacer para lograr esta producción o incrementar esta producción de alimentos sin generar un daño o un impacto negativo sobre todo el planeta y todos sus habitantes? Entonces, el desafío no es solamente incrementar la producción de alimentos en los próximos 30 años, sino es hacerlo de una manera totalmente sustentable e inocua. A ver, les pido que dejemos esto por unos minutos de lado. Imaginémonos que no estamos en un campo agrícola o en contacto con la naturaleza, en un bosque, y que de alguna forma pudiéramos hacer como una especie de zoom por debajo y mirar en forma microscópica debajo de nuestros pies. Vamos a encontrar a millones de pequeños seres vivos coexistiendo, conformando lo que se conoce como un hábitat, o a lo mejor, si lo han escuchado nombrar, lo que es un microbioma. Es decir, un microbioma es un conjunto de organismos muy pequeños que coexisten entre ellos con toda su información genética, están relacionándose entre ellos y con otros organismos de otra especie y con el medio ambiente. Estos seres vivos son los primeros seres vivos que colonizaron el planeta Tierra. Estamos hablando que aparecieron hace casi 3.500 millones de años. O sea, son los seres vivos más antiguos y más adaptados que conocemos. Cuando hablamos de estos seres vivos, son microorganismos que son tan importantes que inclusive ahora desde el año 2010 se comenzó a trabajar en lo que es el proyecto microbioma del planeta Tierra. ¿Qué quiero decir? ¿A qué apunta este proyecto? En otras palabras, lo que hace es tratar de alguna manera de armar todo un mapa del planeta Tierra y ubicar a todos estos microorganismos que colonizan la Tierra. Esto es un esfuerzo colaborativo en casi más de 500 científicos de todo el mundo, o sea, un ejemplo típico de lo que sería la ciencia abierta y colaborativa. ¿Y cuál es la mirada y la visión de esto? Es poder entender cuáles son estas tendencias ecológicas globales. Ahora, ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué son estos organismos, estos pequeños o microorganismos, como los llamamos, o microbios? Son pequeños seres vivos que estamos todo el tiempo en contacto con ellos, aunque no lo veamos, ¿no? Estamos hablando de bacterias, de virus, de levaduras. Las levaduras, las que se usa para hacer el pan, por ejemplo, o para hacer el vino, o la cerveza artesanal, ahora que tanto se consume. ¿Sabían que también se utilizan para producir lo que son todas estas energías renovables? Por ejemplo, para transformar el azúcar que tiene un grano de maíz en bioetanol es necesaria una levadura. Y eso se lleva a cabo a través de un proceso que se conoce como fermentación. Entonces, todo este grupo de microorganismos conforman lo que son los microbiomas. ¿Escucharon hablar de lo que es el microbioma o la microbiota intestinal? ¿Alguno? O si les digo flora intestinal, a lo mejor les suena un poquito más. Bueno, la flora intestinal no es más ni menos que un conjunto de bacterias que colonizan nuestro tracto digestivo, nos ayudan a digerir los alimentos y además nos previenen del ataque de otros organismos patógenos que nos pueden causar una enfermedad. Entonces, todos estos microbiomas existen para los humanos, para los animales, hay microbiomas en la tierra y también existen microbiomas en las plantas. ¿Qué quiero decir?
un conjunto de microorganismos que interaccionan con las plantas, haciendo lo que se conoce como una especie de simbiosis o mutualismo, en donde ambos organismos se benefician. Y esta relación de microbioma entre planta y organismo data de casi 200 millones de años, o sea, son 200 millones de años que se vienen relacionando entre ellos, ¿sí?, generando un efecto benéfico para ambos. En la agricultura moderna hoy empleamos algunos de estos microorganismos. Por ejemplo, estamos trabajando en algunos cultivos con bacterias que lo que hacen, los ponemos en contacto con las plantas y le proveen a la planta el nitrógeno que la planta necesita. El nitrógeno es el principal nutriente de la planta y la planta le provee alimentos a esta bacteria. O sea, que estamos de alguna forma reemplazando un fertilizante químico, ¿sí?, por una bacteria. Y no solamente es el reemplazo por un ser vivo y totalmente natural, sino que además este es mucho más eficiente y cuesta casi 10 veces menos. O sea, dato interesante, ¿no? Entonces, volviendo un poquito al eje central de la charla, lo que les comentaba recién, ¿será que esta agricultura moderna, de alguna manera, a través del empleo de algunos fungicidas, insecticidas o herbicidas, llegó como que a interrumpir este dinamismo que había entre estos microorganismos y las plantas? ¿Qué les parece si les comento que, qué opinan ustedes si no les parece que sería muy interesante de alguna forma de volver a identificar cuáles son estos microorganismos y ponerlos nuevamente en conjunto con estas plantas para poder de alguna forma llevar adelante una agricultura ahora mucho más sustentable, mucho más amigable con el medio ambiente? Estamos hablando que este mutualismo y esta simbiosis entre estos microorganismos y las plantas datan, como les decía recién, de 200 millones de años. O sea, han generado un equilibrio entre ellos, ¿no? De lo que, en otras palabras, estoy hablando es lo que se conoce como el biomimetismo. El biomimetismo es tratar de alguna forma de copiar a la naturaleza. O sea, lo que hacemos es inspirarnos en la naturaleza para que de alguna manera nos provea soluciones tecnológicas de vanguardia y que, en este caso, como lo es la producción agrícola, que sean totalmente sustentables con el tiempo. O sea, esto es algo que desde hace 10 años, con un grupo de microbiólogos, desde Río Cuarto, venimos trabajando con este propósito, con esta mirada, de alguna manera de tratar de identificar cuáles son estos microorganismos, en conjunto con, obviamente, y apalancándonos mucho con la ciencia, con la comunidad científica, trabajando mucho con esto del proyecto de microbioma para entender cuáles son estos microorganismos y de alguna manera en nuestro emprendimiento, en nuestra empresa, tratamos de reproducirlos y volverlos a poner en contacto en la agricultura. O sea, por ejemplo, tiro uno de ejemplo de tantas líneas que estamos trabajando, estamos empleando bacterias que producen sustancias que son biofungicidas, o sea, estas bacterias lo que hacen es impedir el ataque de hongos patógenos sobre las plantas que le causan un daño y por lo tanto disminuyen lo que es el rendimiento. Como les comentaba recién, es para nosotros nuestro propósito, nuestra mirada, es lo que queremos hacer, es transformar de una manera esta agricultura moderna mediante el empleo de estos microorganismos en la agricultura del futuro, ¿no? De alguna forma imitando lo que hace naturaleza, que tiene casi 200 millones de años de conocimiento y de experiencia. O sea, es producir más con menos. Muchas gracias.